Hola, esta es la tercera, la vencida, esperemos. Estamos esperando a Nuri que se conecte. Vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres indígenas en Colombia. Entonces, esperemos a que Nuri nos mande la invitación para poderla aceptar. Nuri, mándala por favor nuevamente para ingresarte. Y si no logramos conectarnos desde acá, desde Instagram, entonces nos vamos a mover a Facebook para que sepan por si quieren seguir la conversación. Y por ahí derecho, si tienen preguntas, si tienen comentarios, aportes que hacer. Me parece que este es uno de los temas que están todavía muy en deuda a nivel, bueno, en este caso estamos hablando de Colombia, pero yo sé que no es únicamente Colombia el que tiene estos problemas. Necesitamos hablar no solamente de los derechos de las mujeres en general, sino de los derechos de las mujeres indígenas, saber cómo se aplica a esos derechos, qué necesitamos hacer para que puedan tener igualdad, para que puedan tener acceso real a esos derechos y para que no se sigan presentando tantas trabas institucionales, tantas inequidades ahí, de pronto faltas de claridad también para muchas y que pueda ir mandando la solicitud. A ver, vamos a darle a aceptar. Hola, ¿Estás ahí? sí, Ahora sí, ya fue la tercera la vencida. ¿Cómo estás? bien. Casi. Que todavía no me aparece tu imagen, pero te escucho. Entonces, las personas que están conectadas, díganme si nos ven bien, si nos escuchan bien, por favor. Lo ponen en los comentarios para estar seguras, porque tú me ves a mí, Nuri. Sí, Yo a ti todavía no te veo. Pero bueno, mientras que carga tu imagen, les estaba contando a las personas que están conectadas ahorita que es muy importante poder hablar de los derechos de las mujeres indígenas, porque hay mucho trabajo que se ha hecho y que se ha visibilizado en cuanto a los derechos de las mujeres en general. En este caso vamos a hablar en el contexto de Colombia, pero entonces también es muy importante poder saber qué está pasando con las mujeres indígenas, cómo las mujeres indígenas acceden a los derechos, cuáles son también esas barreras que hay y que son deudas que sigue teniendo los países frente a eso, en este caso Colombia. Entonces, para que iniciemos la conversación. Yo todavía no te veo, pero me están diciendo que te ven, entonces aprovechemos y hagamos la conversación que en algún momento te podré ver. listo. Entonces, si quieres, preséntate tú. ¿Cuál es Bueno, tu perfil? listo. Yo soy Nuri Yagarí, en Verachami, de acá del suroeste de Antioquia. Abogada, ya muchos años trabajando con pueblos indígenas, también con algunas instituciones del Estado. También he estado trabajando en favor de las campesinas y los campesinos, pero pues en este rol llevo muy poquito tiempo trabajando por la protección del medio ambiente, por el tema del derecho a tener un ambiente, o mejor dicho, nuestra madre tierra libre de violencias, porque también es cierto que las violencias hacia la madre tierra han estado también afectando a las mujeres, que pues poco nos damos cuenta de eso. Entonces creo que en la vida he hecho de todo un poquito, me he untado de todo un poquito como para no quedarme encerrada en una sola actividad en el marco de mi formación, pero también en algunos momentos me ha tocado dejar de ser abogada para hacer otras cosas que la vida la llama a uno para poder prestar el servicio que como no como profesional, sino como seres humanos tenemos. Entonces, he hecho de todo un poquito, así Ahora sí pues te como en veo. Ahora sí te veo. Ay, Nuri, muchas gracias por aceptar la invitación. Además, porque siento que tienes una experiencia muy amplia en esto. Para quienes no la conocen, pues les cuento que me la referenciaron súper bien cuando he estado trabajando en asuntos de medio ambiente, de cuidado medioambiental, de enfoque de género en todo en medio ambiente.
me he encontrado a Nuri como una referencia en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y por eso quería traer esa conversación aquí hoy. Porque también te cuento, imagínate que se me han acercado diferentes mujeres en el territorio nacional que me han estado preguntando, bueno, ¿qué pueden hacer para hacer efectivos sus derechos? Porque, por ejemplo, una de las cosas que me comentaban en estos días desde el Putumayo, la población Inga, es que muchas veces las mujeres ponían las denuncias sobre las violencias que estaban pasando, violencias basadas en género de todos los tipos. Y lo que sucedía era que les decían que como eran indígenas no les iban a prestar atención porque ya tenían que ir a su resguardo y que entonces no podían hacer nada y que no las podían acompañar. Y muchas de ellas decían, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque muchas veces en los resguardos no nos prestan atención o llegan a ser juez y parte quienes llegan a victimizar a las mujeres y a revictimizarlas. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? O sea, ¿cómo hacemos para que las mujeres puedan tener claros cuáles son sus derechos, qué pueden hacer eh, para, para hacerlos efectivos? Antes de eso, a mí me gustaría saber, tú, en tu experiencia, qué barreras o qué dificultades has identificado para que las mujeres indígenas puedan acceder a una igualdad de derechos. Nosotros, cuando yo estaba ahí con la organización, con la Consejería de Mujer Indígena de la OIA, y en un trabajo articulado que tuvimos con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación, con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de Medellín, nos conectamos con un montón de secretarías, las primeras autoridades de género de varios municipios del departamento de Antioquia, pero además intentamos, hicimos el mejor esfuerzo de articularnos con la Fiscalía. Uno sabe que ellos tienen una autonomía, pero aún así creo que hicimos un esfuerzo muy grande como para trabajar y en todo este intento de alianzas, USAID desde el programa de justicia inclusiva estuvo apoyándonos y acompañando en este encuentro. Y en todo este ejercicio de diálogos, de foros, de hacer seguimiento a cada caso, de poner en la justicia ordinaria casos de feminicidios, casos de violencia sexual, casos de intentos de homicidio de mujeres indígenas en Antioquia. Nos dimos cuenta, pero eso pues desde hace mucho rato se viene presentando, pero con todo este ejercicio, una de las principales barreras que encontramos fue el tema de la lengua. Eh, Ujú. una- Hay una situación muy complicada con las mujeres indígenas porque muchas de ellas difícilmente hablan el castellano. Y cuando llegan a una instancia judicial, el lenguaje técnico no es claro, ¿cierto? Sumado a eso, es difícil que las mujeres indígenas tengan en su concepción la lógica de la justicia ordinaria, ese paso a paso, a dónde hay que ir, con quién hablar, quién me puede acompañar, quién no, en qué momento puedo hablar, que no sean revictimizadas. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, las mujeres poco lo saben. Nosotras, porque venimos, inclusive a mí me tocó ayudar, que nos demoramos mucho en mi caso particular, en construir una ruta de atención. Pues nosotros lo llamamos protocolo de atención a las mujeres indígenas en materia de violencias de género, ¿cierto? Y eso incluía un montón. Y entonces, una de las cosas, por ejemplo, que poco se conoce en las comunidades indígenas y no se reconoce es el feminicidio. Eso es una práctica que viene sucediendo hace mucho rato, pero no lo conocíamos así, ¿cierto? Que en los años, 2 años atrás, ya se empezó a reconocer que había feminicidio en las comunidades indígenas porque lo tomaban como, ah, sí, el esposo la mató y ya, hasta ahí. Que inclusive hasta dando razones de por qué ella la buscó. Pues hay unas cosas muy, muy difíciles culturalmente que hay que empezar a enfrentarnos, pero hay una situación de cara al acceso a la justicia por parte de las mujeres, una de ellas es la barrera lingüística. La segunda cosa es
que las mujeres no entienden, no tienen la dinámica incorporada de cómo funciona la justicia ordinaria, ¿cierto? Más cuando son este tipo de violencias y cuando llega a una entidad que tiene que atender a las mujeres indígenas y les llegan a las mujeres y les dicen, usted no tiene cabida aquí porque su autoridad está en su territorio, su juez natural es su cabildo o su gobierno. Pues resulta que a esa entidad también se le olvida que responder de esa manera es Sí. violencia institucional, ¿cierto? Entonces, esa violencia institucional que hay allí, además de todas esas dificultades que hemos encontrado, es un asunto que las mujeres no saben que eso es violencia. O sea, ahí hay un montón de prácticas, tanto del lado de las culturas como del mundo de Occidente, que hay un asunto que no se ve muy claro para las mujeres, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros, desde la organización indígena, con la Consejería de Mujer, se ha trabajado mucho pues el tema de como de empoderamiento, de la formación para las mujeres en sus derechos, en qué momento acudir, que no, porque también hay una confusión muy grande, precisamente porque no se tiene muy clara la información, es que cualquier violencia no está llamado a llevar a la justicia ordinaria. Entonces, hay una violencia que es muy precisa, que tiene que ver con las violencias de género, con el maltrato, con las violencias sexuales, con las violencias, inclusive si hablamos de la violencia psicológica, que es un asunto que no lo tiene claro si la justicia ordinaria puede llevar eso a una mujer indígena, Ujú. ¿cierto? Usted sabe que recientemente las Naciones Unidas, yo creo que ya va a ser 2 años, que adoptó una resolución que no me acuerdo muy bien, eh, desde el seno del CEDAW, desde el Comité de Eliminación contra las Violencias contra las Mujeres de las Naciones Unidas, adoptó una precisamente para mujeres indígenas en el mundo. El asunto es que aquí en Colombia yo no he podido tratar, no he podido hacerle como seguimiento si es que el gobierno colombiano ha ido incorporando eso en la legislación nacional, ¿cierto? Ujú. Pero aún así, todo lo que tenga que ver con derechos humanos de las mujeres, sea indígena o no, en el caso de los pueblos indígenas, uno sabe que hay ya jurisprudencia, que también hay tratados, que también hay convenciones de eliminación de las violencias contra las mujeres, que no es excusa para que el gobierno nacional diga, oiga, no, eso no aplica para indígenas, no, ¿cierto? Entonces hay Sí. un montón de vacíos también ahí adicional a lo que estaba mencionando y son muchas las barreras que tenemos para que las mujeres tengan atención, yo no digo atención, justicia, justicia Sí. que realmente esté acorde a las culturas de las mujeres indígenas. Entonces, yo dejo pues ahí como de las de tantas violencias que hemos encontrado, porque son un montón, mujer, son un montón. Entonces, supongamos que yo soy una mujer indígena o que una mujer indígena nos está viendo, nos van a ver seguramente muchas, y ellas están en este momento viendo alguna violencia basada en género. Por ejemplo, violencias físicas, por ejemplo, violencias sexuales o violencias psicológicas, violencias económicas, violencias políticas. ¿En qué casos